En 678 Domingo. Cristina Vudú, la fórmula del oficialismo que irrita a la corpo. Nuestro hoy ministro de Economía, Amado Vudú, que es el hombre que me va a acompañar el nombramiento de Vudú tiene además un hilo conductor con el nombramiento también de Gabriel Mariotto como candidata a vicegobernador de Daniel Scioli. Y ese hilo conductor es que ambos han sido en estos años cruzados en la lucha contra los medios de comunicación. Yo necesito a alguien a mi lado que no le tenga miedo a las corporaciones, que no le tenga miedo Vudú, el vice de Cristina, su perfil. ¿Y a vos dónde te ves? De acá al 2012, si no se acaba el mundo. Te voy a dar una respuesta donde el proyecto lo decida. Ah, un soldado. Tenés la característica más valorada en el peronismo. Exactamente. Es la lealtad. No es menor, ¿eh? No, la lealtad. No es menor, porque no, preguntale a Cobos. No abre la boca. Preguntale a Cobos. Cristina candidata, gran hallazgo de TBR. Hay un término que a mí me enferma ahora últimamente, Sí. la de los administradores. O sea, se administra. Yo quiero gobernar. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre administrar y gobernar? Cuando vos únicamente administrás, es decir, cuando solamente tenés en vista al número, me parece que sos casi un contador. Me parece que además hay que gobernar. ¿Qué es gobernar? Es administrar, pero con la gente adentro, ¿sí? Entonces, yo quiero gobernantes, no solamente administradores. Cristina candidata, el odio del lilitismo. Yo lo debo reconocer, muchas veces dije, creo que no se va a presentar, logró engañarme con su llanto, con su voz quebrada, con su familia. Ni lloraba tanto, hoy lo reconoció, desde siempre sabía que iba a hacerlo, de modo tal que puede sacarse el vestido negro. Yo tengo cariño por Cristina. Creo que algunas cosas se está haciendo mejor. Yo la quiero personalmente. Puede sacarse el vestido negro. Elisa Carrió enloqueció hace ya tiempo. Ahora, al cabo del anuncio, señala que Cristina la engañó con su luto y sus lágrimas, tras haber insistido hace meses con el vómito a cuatro vientos de que la presidenta no sería candidata porque es una incapaz para seguir gobernando sin su marido. Es improbable encontrar la forma de no juzgar que volcó completamente. El grito sagrado de cada día. ¿Usted lo vio en primera persona, digamos, todo esto? No, yo llegué cuando estaba viendo por la televisión, porque es un chico conocido acá del barrio, y vi que estaban destrozándole en la esquina. Los resultados de una tarde descontrolada, muy violenta, frente a la pasividad policial, ¿no? Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de hermosas notis. 1. Científicos argentinos. Cecilia Mendive, en el 2002, migró hacia Alemania. Es la científica número 800 en regresar al país. Hay un gobierno y toda una política de Estado muy fuerte que llama a los científicos a trabajar, que apoya el trabajo de un científico y que lo valora. Y hoy en día es posible, hay proyectos que contemplan dinero para poder viajar, para ir a conferencias, dinero para comprar equipamiento, para comprar insumos, todo eso cambió impresionantemente. Entre 2002 y 2010, el CONICET incrementó 7 veces sus recursos. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, la que desarrolló el satélite Aquarius, 13 veces incrementó su presupuesto. La Comisión Nacional de Energía Atómica, 8 veces y media. Digo, todas estas cifras ayudan a visualizar la importancia que este gobierno le está dando a la ciencia. 2. Leonas. Triunfo de las Leonas, clasificación asegurada para la próxima fase, buscando seguir siendo las mejores del mundo. 3. Delpo.
Sí, es para gritarlo, para vivirlo de esta manera. Formidable victoria, el reconocimiento del francés al trabajo del argentino. Del Potro. Vence Del Potro. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Arranca 678. El programa que intenta tener glamour, pero carece de divismo. Vi un poco de Susana Jiménez de Salvemos al Millón, me gustó mucho. Por ejemplo, ¿cuántos presidentes desde el 27 de septiembre de 2001 era la pregunta? Y era cuestión de contarlos. Fernando, Adolfo, Camaño, Huerta, Duhalde, Néstor y Cristina eran 7. ¿Y sabés cuáles eran las opciones 6, 7 y 8? ¿Cuántos presidentes, incluyendo los provisionales, tuvo nuestro país desde el 27 de septiembre de 2001 hasta la fecha? 6, 7, 8. Ya debería ponerlo con la canción de Baglietto, esa frase de Susana. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Ayudan a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea. Como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito pa' mis hijos. Un tiempo bueno y nuevo que no Ahí va. Muy buenas noches, ahí va. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Todo bien, sí. Me alegra. Fin de semana fresco, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, hay que salir con un saquito. Viste que todos los O locutores con un gorrito dicen que de hay que salir lana. con un saquito. La otra alternativa que tenés es salir con un gorrito de lana. Y hay que sumar también a las buenas noticias que Belgrano ascendió a Primera División. Exactamente. Haberlo sumado en las noticias. Exactamente, ahí está. Así es la cosa, estimado Cabito. Hoy está con nosotros para compartir el programa la señora Doris Capurro. Hola Doris, ¿cómo te va? Bienvenida, socióloga, consultora en comunicación. Un placer, ¿eh? También está con nosotros para compartir el programa el señor Damián Loretti. Hola Damián, ¿cómo te va? Bienvenido. Damián es abogado especializado en Derecho a la Información y fue el mediador del primer debate sobre la jefatura de gobierno porteño que ocurrió aquí en el año 2003 cuando estuvo Macri con Ibarra. Sí, exactamente, ¿no? Bienvenido. Gracias. También está con nosotros el señor Lucas Carrasco. Hola Lucas, ¿cómo andás? ¿Viste qué decís? ¿Todo bien? Bueno, vamos a estar hablando con Lucas, obviamente, la situación que se está desarrollando en este momento por las elecciones en la provincia de Tierra del Fuego y de Misiones. Vamos a esperar un ratito así tenemos datos. ¿Hay algunos datos dando vuelta? Sí, pero si vamos a esperar. Me parece que los damos. Mentira, no tenía nada. Estamos esperando por eso. Muy bien, vamos al primer informe. Tiene que ver con la fórmula del oficialismo que finalmente fue completada en el día de ayer. Un interesante momento, yo creo, de la historia política argentina, el momento en el que se hace el anuncio por la gente que había, el lugar que se eligió, etcétera, etcétera. Allí fue elegido Amado Vudú como candidato a vicepresidente de la República Argentina por el Frente para la Victoria. TN interpretó esto de una manera bien curiosa, lo vemos. Cristina Vudú, la fórmula del oficialismo que irritó a la Corpo.
Ayer por la tarde la presidenta anunció que Amado Boudou sería quien la acompañe en la fórmula. Cristina destacó que Amado no le teme al enfrentamiento con las corporaciones que defienden sus intereses, en detrimento de los intereses de la sociedad. Antes del discurso ya circulaba la primera, y muy obvia por cierto, especulación que fue desmentida por la realidad. Estén atentos a la reunión de la CGT, que en este momento está teniendo lugar en la sede de la Central Obrera en la calle Sopardo. Está el propio Moyano. Que la presidenta esté anunciando la fórmula y la CGT esté reunida por otro lado también es una señal. Y 13 minutos después... Se habla en privado, ahí está llegando Moyano. Atención, que acaba de llegar Hugo Moyano. Que la presidenta esté anunciando la fórmula y la CGT esté reunida por otro lado también es una señal. Atención, que acaba de llegar Hugo Moyano. La medida más importante que habíamos tomado había sido la de recuperar precisamente la administración de los recursos de los trabajadores, porque nos permitió, además de adoptar una medida de carácter estructural, poder sostener todo lo que nos pasó a partir de la crisis del 2008. Y la persona que vino a proponerme en aquel momento de crisis, en el 2008, cuando el mundo se derrumbaba, y me acuerdo muy bien porque lo hizo también aquí en la Quinta de Olivos, a decirme que el mundo había cambiado y que nada volvería a ser como era y que teníamos que adoptar una medida como esa, en la que había también rondado durante algún tiempo la cabeza de Kirchner, pero no se habían atrevido por las condiciones todavía que había en el país allá por el 2005, el 2006, fue nuestro ministro de Economía, o nuestro hoy ministro de Economía, Amado Boudou, que es el hombre que me va a acompañar que es el hombre Yo necesito a alguien a mi lado que no le tenga miedo a las corporaciones, que no le tenga miedo El Zócalo del canal TN de la corporación Clarín no destacó casualmente la palabra más importante del párrafo en cuestión de Cristina. O sea, no destacó la palabra corporaciones. que no le tenga miedo a los preconceptos, a las cosas establecidas, porque en serio que hemos cambiado el mundo muy fuertemente y va a seguir cambiando. Necesito a alguien a mi lado que no le tenga miedo a las corporaciones, que no le tenga miedo. Uno de los representantes más importantes del monopolio, Eduardo Van der Kooi, analizó en soporífera sintonía con todos los editoriales de los medios hegemónicos de hoy las fórmulas Cristina Boudou y Scioli Mariotto de la manera más previsible y obvia posible. El nombramiento de Boudou tiene además un hilo conductor con el nombramiento también de Gabriel Mariotto como candidata vicegobernador de Daniel Scioli. Y ese hilo conductor es que ambos han sido en estos años cruzados en la lucha contra los medios de comunicación. Necesito a alguien a mi lado que no le tenga miedo a las corporaciones, que no le tenga miedo. Sigamos el informe con algunos tramos del discurso presidencial de ayer. Creo que se ha puesto en valor la necesidad de atributos en esa persona que acompaña a la presidenta esta o a cualquier otra, pero en particular a esta. Dos atributos que creo que son inescindibles. Uno es el de la lealtad, pero no una lealtad tonta, una lealtad personal sin contenido, porque no somos una cofradía. Nosotros somos un movimiento político, un proyecto político. Y la lealtad tiene que ver con la identificación en el modelo y en el proyecto político, en los objetivos, en los instrumentos para lograrlo, y en la valentía también que hay que tener para ejercitar esa lealtad y tomar esos instrumentos para poder realizar este modelo que se viene realizando en el país desde el 25 de mayo del año 2013. Además de confiar
realmente en las cualidades y calidades personales de Amado. Sobre todo lo he valorado porque lo importante no es haber pensado siempre o haber tenido la misma orientación toda la vida. Lo importante es saber cambiar cuando el mundo cambia y saber interpretar y decodificar. Fue increíble el otro día, quiero contarles una digresión nada más. El día que me caí, ustedes saben que fue en la Fundación Leloir, y había un médico que me dice, yo soy el que atendió al doctor el 25 de mayo del 2003 cuando se cortó en la frente, ¿sí? Y le digo, ¿ah, sí? Le digo, mira vos, 10 minutos más salí y me pasó lo que me pasó. Y lo más gracioso es que yo entraba con la cara toda ensangrentada y había otra compañera legisladora que debe estar por ahí, no voy a decir quién, ahí estás, que me decía, es una señal, es una señal. Y yo decía, sí, es una señal. Y iba con la cara ensangrentada y el médico decía, estas dos están locas. El otro día me pasó cuando fue esto y me atendieron en Lotamendi, me estaban poniendo una inyección, la enfermera, Sandra, no sé si me están escuchando, me dice, le digo, uy, tengo el sábado todavía todo el tema. ¿Ya sabe quién es el vicepresidente? Sí. Sandra, yo con la cola así, ella a punto de ponerme la inyección y me dice, sí, porque así fue. ¿Ya sabe quién es el vicepresidente? Sí, ya lo sé, pero está bien, no me lo diga, pero está segura, ¿no? Me dijo. Y le dije, sí, estoy segura. Finalicemos el informe con unos grandes hallazgos de TVR de anoche. Quería preguntarle a la diputada, ¿por qué le dicen muñeca brava? Ay, bueno. Es un lindo tango. Tendrían que... Bueno, por mi carácter tal vez y por mi vocación a no callarme cuando pienso diferente a lo que por ahí es la mayoría. La mayoría, ojo, no en la calle. Normalmente pienso en coincidencia con la mayoría de la calle y no con las mayorías que por ahí se forman en los recintos, que pocas veces tienen que ver, desgraciadamente, por esta crisis de representación social con lo que tiene que ver en la calle. Yo creo que las mujeres venimos a incorporar una mirada diferente a la política. La mujer siempre mantiene contactos con la realidad. A partir de ahí tenés una mayor comunicación y lazos de conexión con la sociedad. ¿Cuántas? Cuando hacen esas cositas. ¿Cuánta sinceridad? Es lo que pienso. Me refiero a que dijo que latas. Es autocrítica la sinceridad, además. ¿Por sí o por no? ¿Le gustaría que haya una mujer como presidente? Yo creo que ejercer... La lata de vuelta, la lata. No, lo que pasa es que usted me quiere enganchar en una para terminar bien usted. ¿Por qué no deja alguna vez terminar bien a alguien de la política? Hay un término que a mí me enferma ahora últimamente, la de los administradores. O sea, se administra. Yo quiero gobernar. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre administrar y gobernar? Cuando vos únicamente administrás, es decir, cuando solamente tenés en vista al número, me parece que sos casi un contador. Me parece que además hay que gobernar. ¿Qué es gobernar? Es administrar, pero con la gente adentro, ¿sí? Entonces yo quiero gobernantes, no solamente administradores. Yo quiero que vuelva esta idea de también de coraje y de decisión, muchas veces, porque hay mucha tensión siempre entre el poder político y el poder económico en toda democracia, y cuando vos representas partidos populares y democráticos siempre hay tensión, no es nuevo esta tensión, pero me parece que siempre es posible terminar decidiendo a favor de la gente. Y me parece que lo que está faltando, además de ideas, es una gran dosis de coraje y de valor. Bueno, muy bien. A ver, Doris, ¿qué te parece este nombramiento de Boudou como candidato a vicepresidente? Bueno, claramente la economía, que se podría creer que hay un premio, si se quiere, a Boudou por lo que ella misma dijo, no solo por la lealtad, sino por el rol que jugó en el proceso económico en este último periodo, particularmente con la estatización de las AFJP, como ella lo menciona. Pero lo cierto es que en la opinión pública, cuando nosotros preguntamos por qué votarían, a quién votarían, o sea, y en este caso hay un mayoritario apoyo en este momento al gobierno nacional y a la continuidad de este gobierno, es por razones de la economía. Se ve en la economía un proceso de transformación positivo que
por lo cual la gente lo menciona prácticamente en un primer lugar. Creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con representa muchas cosas, representa el puente de la juventud, o sea, la incorporación de un joven, si se quiere, a los más altos rangos de las instituciones, y particularmente a este valor o atributo que la propia ciudadanía le está dando al proceso económico, porque más allá de lo que los medios digan y la realidad del aumento de precios, que es una preocupación importante de la ciudadanía, lo cierto es que hay un mayor reconocimiento a que la gente está mejor, puede consumir más, está incluida en el sistema, hay distintos atributos que, si bien no se le reconocen a Vudú en persona, se le reconocen mucho más a Cristina en cuanto al líder de este proceso. Creo que es un reconocimiento a Vudú y una propuesta que siga en la línea de transformación económica. Ahora, también hay un momento interesante en el informe que es cómo titula, cómo pone en el Zócalo TN esta resaltación que hace la presidenta sobre la confrontación de Vudú con las corporaciones, y omite la palabra corporación. ¿Qué te parece, qué significa eso? Me parece que va en línea con la sensación de poner en juego a Mariotto y a Vudú como los cruzados contra los medios. Y eso es tan complicado de asumir como lo de la omisión de las corporaciones. Porque es cierto, Vudú trabajó el tema papel prensa, como Mariotto trabajó la ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero en los dos casos lo que se viene a poner son reglas antimonopólicas. Principios que en todas partes del mundo existen. Estándares de derechos humanos vinculados a la libertad de expresión son lo que plantean los dos proyectos. Y ese es el debate no dado. Esa es la parte que nunca se contó. Cuando el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas felicita al Estado argentino por el proyecto y el proceso, cuando la relatora de libertad de expresión no objeta absolutamente nada de lo planteado entre la ley, salvo un mínimo detalle, y dice es un paso adelante, eso no salió nunca. Entonces, no sale lo de las corporaciones, no salió que hubo 39 foros, no salió que hubo elogios de los organismos de derechos humanos en función de la ley. Tampoco salen los conflictos de los periodistas y los trabajadores de los medios en los medios. Digo, hay una línea sistemática que el gobierno, que supuestamente va contra los medios, no se mete absolutamente en nada que tenga que ver con la ética periodística, no lo dice la ley, y además se ha promulgado una ley que despenaliza las calumnias e injurias, particularmente con los funcionarios públicos. En ese contexto, me parece que no hay cabida para asumir que hay tal cruzada. Estaba pensando que hay otros cruzados, en todo caso, si existiera una cruzada, hay otros cruzados también dando vueltas en contra de, digamos, la concentración de medios, entre ellos el propio jefe de gabinete, o muchísimos otros también que están en esa misma línea. A ver, Lucas, ¿vos qué pensás? Me parece que el dato principal es que se plantea que relega al peronismo, porque ante la evidencia de la realidad del crecimiento de Cristina, tiene que ver con la demolición simbólica del peronismo federal. Y la demolición simbólica del peronismo federal tiene que ver con el crecimiento de Cristina. Pero entonces puede parecer desmesurado, incluso hasta desorbitado, plantear relega al peronismo cuando el peronismo que le gusta al Grupo Clarín termina en la marginalidad política al lado de la mamá de Ricardo Ford. Lo que se está planteando, me parece, es una especie de estrategia como sucedió durante la 125 de partir al peronismo, pero de cara a ya para el año que viene y ante una eventual y casi segura reelección. Pero también lo que se está planteando, y ahí apunta la cuestión en torno al peronismo, que ahora resulta que lo aplica el diario de Frondizi, ¿no? Lo que se está planteando con críticas como el uso de la cadena oficial o de que no hace una asamblea como si fuese una estudiantina elegir al vicepresidente, como si todas las otras formaciones políticas hubieran dado un ejemplo de algo en el nombramiento por el contrario, se hicieron pelota todos, ¿no? Pero lo que se está planteando es un escenario donde decir que la presidenta democrática es ilegítima. A mí me preocupa mucho eso porque, por un lado, hay un desacople de la oposición política, porque la derecha directamente desistió de seguirle haciendo caso al Grupo Clarín, porque quienes tomaban en serio al Grupo Clarín, los ejemplos son claritos, Felipe Solá, Cobos, o sea, se volvieron todos a la casa y lo miran por televisión.
Y el Grupo Clarín insiste en la delegitimación ya no de la presidenta, directamente de la democracia. Está clarísimo. Vamos a ver, el próximo informe tiene que ver con el perfil del candidato a vicepresidente Amado Boudou. Lo vemos. Boudou, el vice de Cristina, su perfil. Amado Boudou, me parece que es un tipo bárbaro, tipo fenómeno. Una cosa que le confieso en la intimidad, ¿no? Nunca la conté. Yo lo conocí, Amado Boudou, un día que Néstor me dijo venite. Era un jueves a la mañana. Fui a Olivos y me dice uno de los secretarios, uno de los chicos, espera un segundo, que ya viene Néstor. Y Néstor salió abrazándolo a Amado, ni Amado lo sabe. Salió abrazándolo a Amado, Amado estaba en la ANSES, mirándolo, y a mí me dio celos. Me dio celos, digo, pero ¿por qué lo quiere tanto, no? Y por algo habría de ser. Y entonces me quedó esa cosa en el corazón, y de ahí tengo una inclinación por él, ¿no? ¿Y a vos dónde te ves? De acá a 2012, si no se acaba el mundo. Te da una respuesta donde el proyecto lo decida. Ah, un soldado. Tenés la característica más valorada en el peronismo. Exactamente. Es la lealtad. No es menor, ¿eh? No, la lealtad. No es menor, porque preguntale a Cobos. No abre la boca. Preguntale a Cobos. Imagínate qué pensarías si Heinze se da vuelta y patea contra el arco argentino. Gol en contra. Cobos es un gol en contra. El ministro de Economía de un país que mantiene un crecimiento sostenido desde hace 8 años, de un modelo económico que los países europeos en crisis como Grecia tratan de imitar para salir de su angustiante situación, es ahora el candidato a vice. wworld.de, Alemania. Argentina, la última esperanza de Grecia. A Grecia le aconsejan abandonar la Unión Europea y devaluar su moneda para resolver su crisis fiscal, como Argentina lo hizo en el pasado, pero ¿se puede sacar otras lecciones de la caída y el nuevo auge del país latinoamericano? Ansgar Belke, director del Departamento de Macroeconomía Internacional del Instituto Alemán para la Investigación Económica, está convencido de que es posible. Lo que ocurrió en Argentina sirvió para demostrar que un país puede recuperarse aún después de haber quedado en bancarrota y haber desaparecido de los mercados financieros internacionales. Dice el experto, Argentina lo consiguió apelando a un recorte de su deuda externa, y la tasa de crecimiento de Argentina es exorbitante. Y en esta cuestión me parece que es lo fundamental. El Estado argentino jugó en los años anteriores un papel contracíclico que realmente es un ejemplo. Cuando se estudia en economía en los países centrales, se estudia la actitud argentina en el momento de la crisis. Otros países de América Latina siguieron caminos parecidos, pero Argentina encabezó la idea de que lo que no teníamos que perder era el trabajo, lo que no teníamos que perder era la producción, y el Estado jugó un rol enorme con todos sus recursos para que esto ocurra así. Acá hubo algunas medidas financieras que yo recuerdo. Por ejemplo, se le puso una limitación importante al ingreso de capital volátil. O sea que vos no podías traer dólares para colocarlos por 90 días y volvértelos a llevar, como toda la región sí podía hacerlo. Esa fue una medida muy importante que tomó la Argentina y que de alguna manera la preservó del capital de alta especulación, y consecuentemente sufrimos mucho menos las consecuencias. No tuvo mucha difusión, porque en su génesis no fue una regulación aceptada en el mercado. Sin embargo, retrospectivamente, cuando lo miramos, decimos hoy que fue una medida muy acertada y muy oportuna. Veamos algunos tramos que dan cuenta de por qué Boudou es un dolor de cabeza para Mañeto y compañía. Muchas veces hemos escuchado hablar como eslogan del capitalismo de amigos. Y si hubo un capitalismo de amigos en la Argentina fue el sistema de FJPs. Un caso que vale la pena recordarlo porque es emblemático, que es el caso de los amigos de Clarín, amigos de las FJP, digo. Los indicadores económicos hoy dieron miedo. Las AFJP tienen fecha de vencimiento. Mientras tanto, un gran signo de interrogación. Los fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. ¿Qué va a pasar con el ahorro de los argentinos? Se lo respondemos esta noche en Telenoche. Otro miércoles negro para las bolsas. Esta vez va a ser un día muy difícil de olvidar por las fuertes caídas y todo como reacción a la decisión del gobierno de reestatizar las jubilaciones. Temores de la posibilidad de que Argentina entre en un default. Así que la sana administración
del señor Mañeto y su grupo económico le ha hecho perder al sistema jubilatorio 458 millones de pesos en estos años. Para cerrar este breve pero contundente capítulo del perfil de Vudú, veamos un interesante intercambio que tuvo con Gerardo Morales de la UCR el año pasado, cuando se debatía la opereta de Redrado y las reservas. Nosotros no nos van a correr con que somos los mariscales del ajuste, porque el que ajusta es el gobierno nacional. Nosotros seguramente presentaremos una iniciativa puntual sobre el tema de reservas. Nosotros estamos trabajando sobre la posibilidad de utilizar como fondo de garantía. Está mal lo que ustedes han hecho. Está mal que el gobierno nacional nos haya metido en este debate 4 meses. Usted, que formaba parte de esa administración, que dejó al país en un desastre, que formaba parte de ese gobierno que hizo cosas inconcebibles, como sacarle en términos nominales a los jubilados, como sacarle en términos nominales a los empleados públicos, porque ahora se llena la boca, el ajuste lo va a hacer la inflación. Ustedes, que vinieron con el ajuste nominal, ¿de qué está hablando? ¿A dónde quiere llevar esta conversación? Nos lleva a una cuestión conceptual, que es el modelo de país y de administración. Nos lleva al modelo de país y de administración. Nos lleva a la idea de si vamos a estar pregonando durante 20 años que hay que terminar con las FJP para terminar votando con las FJP. Nos lleva a la idea de hablar los problemas política monetaria para, cuando son gobierno, terminar sosteniendo la convertibilidad y haciendo volar el país por el aire. Qué bárbaro, la verdad que qué bárbaro. No, por favor, no dialoguen. Por favor, no dialoguen. No nos pongamos fuera de orden. Pida la palabra después. Le tenemos que explicar a la gente de dónde arrancamos y hacia dónde vamos, sin duda. El gobierno ni busca asustar, ni agitar, ni decir una cosa por otra. Sostenemos lo mismo que dijimos y lo mismo que firmamos. Las mismas normas que firmamos, que no tienen nada que ver con aquellos que firmaron un megacanje, con aquellos que firmaron un blindaje, nada que ver. Y le digo más, en este país alguna vez se cambió la moneda por decreto, alguna vez se realizó una operación de la envergadura del megacanje por decreto. Resulta que ahora los mismos que hicieron eso se rasgan las vestiduras por la utilización de una herramienta constitucional que tiene la Presidenta de la Nación. La verdad que es curioso. No podemos hablar de erradicar la pobreza si las provincias, que son las que tienen a su cargo el servicio educativo, que fue transferido por la Nación, y también la salud, si las provincias no pueden pagarle el sueldo a los docentes, ministro, la calidad educativa va de la mano del edificio escolar y del pago de los sueldos a los docentes. Acá hay docentes que están bajo la línea de pobreza. Desde nuestro bloque preferimos decir las cosas así, mirarle usted a la cara, decirle de frente lo que pensamos. A mí también me gusta poder verle la cara después de haber discutido la ley de movilidad jubilatoria, en la cual usted dijo que no iba a haber ningún aumento y terminó habiéndolo. La fórmula es confiscatoria, tira para abajo los incrementos futuros en los haberes de los jubilados, va a seguir achatando el haber de los jubilados. La ley de movilidad jubilatoria, en la cual usted dijo que no iba a haber ningún aumento y terminó habiéndolo. Qué interesante momento el que vimos recién, que ocurrió en la comisión de, fue la comisión de Hacienda, de Presupuesto de Hacienda de senadores. A ver, Sandra. Sí, Gerardo Morales se la acuerda perfectamente. Sí, yo creo que no se va a olvidar por muchos años, ¿no? Sí, dos cosas. Me parece que sí, que la designación tiene que ver con lo que decía el propio Vudú recién en el tape, con un modelo de país. Me parece que cuando hablamos, y además teniendo en cuenta los tapes que veíamos sobre lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en Portugal, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en otros países, en países europeos, cuando hablamos de ese choque de modelos, me parece que si uno pudiera sintetizarlo en una línea, diría que en esos países la política sigue defeccionando ante la economía y que desde este modelo lo que se trata es de hacer
hacer otra cosa, precisamente de tener economistas que estén al servicio de la política. Y me parece que Boudou representa eso, y me parece que también representa, en el lugar de vicepresidente, un interlocutor de confianza. Y creo que eso es muy importante porque Néstor Kirchner era un interlocutor de confianza para los temas económicos. Entonces, me parece lógico que la presidenta quiera tener muy cerca a alguien que sepa de qué está hablando y en quien pueda confiar. Y por otro lado, el hecho de que Boudou haya tenido la idea de la reestatización de los fondos y que haya timoneado aquella etapa, hay que tener en cuenta que aquella medida abrió la puerta a otra serie larguísima de medidas como la movilidad jubilatoria, la asignación universal por hijo, bueno, las medidas anticíclicas del año pasado, en consecuencia fue una herramienta importantísima y estructural de este modelo. Ya entendí. ¿Qué? ¿Qué entendiste? No, digo, o sea que la presidenta resolvió el amado político con el amado económico. Y bueno. Es eso que todo el tiempo el amado político. ¿Cómo hacemos el amado político? Ya pedí matrimonio del Rabino Berman, me parece. No me digas. Todo puede pasar. A ver, Doris. Me parece que hay una palabra que la presidenta usó en su discurso en forma consistente, que es la palabra cambio, que le atribuyó tanto a Boudou, pero también mencionó en un momento y dijo, hay que seguir cambiando. Y me parece que casi que inventó como una creativa publicitaria el eslogan de lo que seguramente será, o imagino que debiera ser, la campaña electoral del gobierno. Nosotros, normalmente cuando hay una elección presidencial en cualquier país del mundo, los que quieren que continúe ese gobierno votan por la continuidad y votan al candidato oficialista. En cambio, los que quieren cambiar votan al candidato, a un candidato opositor. Se da la particularidad en la Argentina en este momento que el concepto de continuidad y el concepto de cambio lo concentra el propio gobierno. Y me parece que ella lo expresó ayer en el discurso y en la propia nominación de Boudou, o justificando la nominación de Boudou, donde los que quieren continuidad con cambio, porque no hay que equivocarse, hay una expectativa de que continúe este gobierno en forma mayoritaria, pero aún en ellos que votan a este gobierno, ese, digamos, 50% que hoy a nivel nacional está eligiendo la continuidad, hay expectativas de cambio. ¿Está claro? A ver, Nora. A mí me parece que la elección de los dos vices, ¿no?, a nivel nacional y a nivel bonaerense, marcan la reafirmación de dos de las políticas centrales, nodales, de la era de Cristina Kirchner, como son la estatización de las AFJP y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Digamos, son dos hombres que llevaron adelante la pelea mediática, básicamente, y la pelea con las corporaciones por estos dos temas. Pero también en el armado de las listas, también está otro de las listas a legisladores nacionales, otro de los hombres que aparece como consecuencia de lo que fue también otro de los conflictos que marcaron, si se quiere, lo que fue la derrota del gobierno en las elecciones del 2009 en la provincia de Buenos Aires, que es la aparición de Julián Domínguez como ministro de Agricultura, que ahora va como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Parece que es la reafirmación de la política, de los ejes centrales, y también esto muestra la decisión de, ante un próximo gobierno, si se confirman todos los pronósticos electorales que dan casi como segura la reelección de la presidenta, un cambio en todo el gabinete nacional en los cargos centrales, porque también Aníbal Fernández, que viene acompañando a Kirchner desde el primer momento, va como primer candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Tomada como candidato a vicejefe en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que hay un cambio Mariotto que deja la autoridad de aplicación de la ley para pasar a ser vicegobernador. Es decir, hay un cambio, hay una continuidad, pero un cambio que es realmente muy importante. Y creo que en el caso particular de Boudou, me parece que también esa reivindicación del cambio también es una reivindicación del cambio de él, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo, y él mismo reconoce, perteneció a las líderes del liberalismo de la UCD durante los 90, los albores de los 90, y
cambió hacia un proyecto kirchnerista marcado y haciendo eje en el tema de la lealtad, que fue otro de los temas centrales que también marcó la presidenta ayer en el discurso. Me parece que ese tema también es central y es una de las cosas por las cuales se le pega, pero al mismo momento que se le pega no se lo reivindica por ese cambio, ¿no? Claro. También vos trabajaste en la ley de medios K, que finalmente llevó, entre otras cosas, al nombramiento de Mariotto como candidato a vicegobernador. ¿Qué pensás de ese nombramiento? ¿Cómo lo ves? Me parece que es un modo, como decía Nora, de revalidar un trabajo bien hecho, difícil, con templanza. Pero lo que no quisiera es que eso solo opaque las características del sujeto. Digo, es alguien que milita en política poco menos que desde el secundario, fue dirigente estudiantil, fue profesor universitario, decano de una facultad, luego fue subsecretario de Comunicación Social de la Nación, pero además es un dirigente territorial, tiene excelente relación con los sindicatos del sector, vale decir, es un político, no es que se dedicó solamente, como si fuera poco, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es alguien con peso territorial en Lomas de Zamora, conoce la provincia a partir de su trabajo con el armado de foros, solo por dar un detalle, más charlas, más, insisto, la relación con los sindicatos del sector, con las empresas, ha conseguido cosas que parecían impensables, no solo fútbol para todos, etcétera, sino a partir de plantear deporte para todos, las empresas adelantan, no la autoridad, las empresas adelantan los contratos para pasar el fútbol de primera vez, de Nacional B. Digo, en Rosario se ve fútbol rosarino. Esto no pasaba. Y las empresas plantearon esto. Fue mucho más allá del planteo ley. Digo, es un hombre que sabe construir consensos, pues si no, esto no hubiera ocurrido. A ver, Orlando. Sí, siguiendo el comentario que hizo Capurro, estaba pensando que precisamente en la revista Debate hay un artículo que leí de Erika Alcaño que dice que la oposición tiene un discurso pre-kirchnerista. Que es exactamente eso, un discurso anterior, discurso de los 90, que es lo que decía acá la consultora precisamente por este tema, que es el pasado y el cambio lo tiene el gobierno. Esto es una. Lo segundo, que recuerdo una pequeña anécdota personal en este programa, cuando Vudú estaba al lado mío, en uno de los programas, en la época del Banco Central, en medio de esa revolución, el personaje era Redrado, un golden boy, joven. Yo tengo muchos prejuicios con los economistas, siempre pienso que nacen liberales y mueren liberales, y promercado, con excepciones obviamente, y estaba al lado mío él, que tenía el físico de un rol, si querés, de un Redrado, sobre todo para mis pocos conocimientos del mundo económico. Entonces yo creo que agresivamente, irónicamente, le pregunté, ante la actitud de Redrado, de reacción frente a los cambios y demás, le pregunté a él, y la confianza estaba puesta en Vudú, yo le pregunté si, ¿qué me garantizaba a mí que él no iba a ser un Redrado? Y recuerdo la respuesta. Lo jodido vos, Me dijo, ¿por qué no se lo preguntás a la presidenta? Sí. Está muy bien. Y ahí estaba dada su seguridad y la seguridad de la presidenta, en realidad. Mi pregunta quedó con la banalidad con que yo la hice, y reconozco y me corrijo. Y el que estaba seguro era Vudú y el que estaba inseguro era yo. A ver, Lucas. No, a mí me parece absolutamente válida la pregunta, porque Redrado además era funcionario de este gobierno, o en el caso de Gerardo Morales, uno también podría plantear, bueno, Gerardo Morales cambió porque después fue candidato a vicepresidente con Labaña. O en aquel momento, mientras se descontaba el 13% de los salarios, Chacho Álvarez era el vicepresidente y después fue el representante del Mercosur puesto por el kirchnerismo. La verdad es que yo no voy a comulgar con personas que tienen un pasado neoliberal porque no me gusta. Reivindicar el cambio, sí, por supuesto que sí, pero me parece también que la lealtad como mecanismo, planteado en los términos que vos lo planteás, por ejemplo, Orlando, queda en el plano meramente psicológico. En todo caso, lo que sí es muy importante es todo ese activismo social, político y cultural que resistió cuando la hegemonía comunicacional nos decía que el ejemplo era Cobos, resistió ante ese embate fuertemente
y finalmente puso en el lugar que merece Cobos, que es el de la irrelevancia y el patetismo y el ridículo, por haber bastardeado las instituciones y la República. Y me parece que solamente ese activismo, ese entusiasmo que ha generado la Presidenta de la Nación, lo que puede garantizar, sea incluso en el caso de que me entusiasma muchísimo de Mariotto o de cualquiera, ¿no? Pero nada garantiza que las personas no puedan cambiar, sobre todo si cambiaron de determinado modo, porque el mundo cambió y supongamos que el mundo vuelva a cambiar, el mundo está cambiando constantemente, supongamos que vuelva a cambiar, en lo que yo obviamente confiaría en ese activismo, en ese entusiasmo que supo generar la Presidenta. Entre otras cosas porque el conjunto de las listas lo que refleja es algo que estábamos poco acostumbrados a ver, que es que cuando se postula la profundización del modelo, efectivamente, o sea, cuando se promete algo, después se hace. La Presidenta prometió la profundización del modelo y el conjunto de la lista lo que expresa es eso. Después les puede gustar más o menos, siempre hay heridos en el cierre de lista. La única novedad en todo caso es que los más heridos en el cierre de lista son, en este caso, Mañeto y Pablo Roca, pero heridos después hay siempre en el cierre de lista. Muy bien, señores, les quiero contar que en este invierno viví la intensidad de Mendoza, espectaculares centros de invierno para el mejor esquí. Escapate a la tierra del vino, sentite pleno, disfrutá de la excelente gastronomía regional y de la variada agenda de eventos y espectáculos culturales. El invierno es más cálido en Mendoza. Señores, vamos a un corte y ya volvemos. Dale. De tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve